Dios les bendiga. Gracias por conectarte. De alguna manera, esta conexión virtual, que es la manera en que hoy nos comunicamos, nos congregamos, nos unimos como familia espiritual, hace que yo esté en cada uno de sus hogares. Les mando un abrazo virtual fraterno a todas las familias de Verbo Álamos. Les extraño mucho. De parte de mi esposa, de mi familia, les amamos profundamente. Gracias por estar conectado. Y hoy es un día muy particular, porque el día de mañana es el Día de los Padres. ¿Cuántos padres tenemos en nuestra congregación? Muchísimos. Entonces quiero honrarlos a todos ellos. Y cuando decimos que tenemos muchos padres, vale la pena preguntar qué significa ser papá. Porque para muchos ser papá es el tener hijos. O para que se oiga más crudamente, es el haber participado biológicamente para la fecundación de un hijo. Pero la verdad es que no es así. Hay muchos que ostentan el título de padre, pero no son buenos padres. No se han ganado, por así decirlo, el privilegio de llevar el título de padre. Hay muchos hombres que tienen títulos importantes, muchas carreras, muchos doctorados, mucho reconocimiento, pero para mí el título más importante, el que está sobre todos los títulos, el que es un privilegio, el que a veces tomamos a la ligera y solamente decimos papá, es el título de padres. Y Dios quiere que tú y yo seamos buenos padres, excelentes padres. Y ese es el tema de esta noche. 5 principios de parte de Dios para que tú y yo seamos padres excelentes. Para que con mucho gozo, para que con mucha alegría, para que con mucho entusiasmo podamos decir, soy un buen padre. Aleluya. Damos gracias a Dios. Y hoy quisiera saludar especialmente, ya que oímos recientemente una alabanza por él, a Roberto Recinos. Hace 2 semanas que él es papá de 2 niños. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor, Roberto, por tu vida y el privilegio que hoy te da de ser padre. 2 niños, varoncitos, ¿verdad? Él tiene ahora como hijos. Me hace recordar un cuento que me contaron hace poco tiempo de un padre que tenía 2 varoncitos como Roberto, y estos 2 niños eran muy traviesos. Se sabía que casi todas las cosas que ocurrían en el lugar donde ellos vivían, ellos habían participado, eran muy traviesos. El padre quiso llevar a los niños al pastor para que él les enseñara una disciplina y para que les diera algún tipo de instrucción. Y decidió llevarlos uno por uno. Cuando llegó el primer niño, el pastor le dice, mira, hijo mío, ¿dónde está Dios? Y el niño no contestó. Y por segunda vez le preguntó, mira, hijo, ¿dónde está Dios? Y no contestó. La tercera vez el pastor le dice, niño, ¿dónde está Dios? Y el niño salta del lugar donde estaba sentado, corre inmediatamente a su casa a encontrarse con su hermano y le dice, hey hermano, Dios se perdió y nos están echando la culpa a nosotros. Los niños son una gran bendición del Señor. Y qué lindo poder saber y conocer que podemos ser excelentes padres, llevar el título realmente de un verdadero papá a través de las instrucciones de la palabra del Señor. Pareciera que hoy en día, con todo lo que sucede, el mundo entero está atento a noticias científicas, a noticias psicológicas, a noticias de todo tipo.
y han dejado por un lado la palabra del Señor. Pero la misma palabra del Señor nos habla en 2 de Timoteo, solo voy a leer el versículo 16, lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gloria al Señor. La misma palabra del Señor nos dice que este es un libro para enseñarnos, para instruirnos. ¿Qué nos puede enseñar e instruir la Biblia? Muchísimas cosas. Y entre ellas nos puede enseñar a ser padres excelentes, llevar ese privilegio y ese título de ser un padre excelente. También dice que nos puede corregir, que nos puede instruir, llevar por el camino del bien. Eso quiere decir que la Biblia nos puede corregir cuando llevamos un mal camino. En este caso, quizás Dios en esta noche te hablará que debes de corregir ciertos aspectos de tu vida como padre para tener el privilegio de ser un padre excelente. Y para eso, en esta noche vamos a usar el libro de Job. Es tan difícil el ser padre que aún en la propia Biblia encontramos pocos ejemplos de padres buenos. Pero Job fue un padre excelente. Y de aquí podemos sacar de su primer capítulo, de sus primeros versículos, 5 principios que tú y yo podemos poner en práctica para ser padres excelentes. Si tú me acompañas a Job, capítulo 1, versículo 1, por favor. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Gloria a Dios. La Biblia no exagera. Nunca exagera. Y si la Biblia nos dice que en este mundo, en esta tierra, existió un hombre perfecto, existió un hombre recto y temeroso de Dios, eso es verdad. Qué lindo pudiera ser que en nuestra biografía personal de cada uno de nosotros existiese estas palabras y no todo lo contrario. Y además de que este hombre, dice la palabra, era perfecto y recto delante de Dios, era un hombre temeroso de Dios. Y simple y sencillamente aquí podemos ver nuestro primer principio: ser temeroso de Dios. Si tú quieres ser un papá bueno, si quieres ser un papá maravilloso, debes de ser temeroso de Dios. Pero ¿qué significa ser temeroso de Dios? Proverbios 8:13 dice que el que teme al Señor aborrece el mal. Job no aborrecía el ser padre. Job no aborrecía a su matrimonio o a su esposa o el tener hijos, no. Él aborrecía el mal. ¿Y qué es el mal? ¿Qué puede ser el mal en una casa? Pues muchas cosas. Hay hombres que llevan el mal a su casa. Hay hombres que llevan vicios a su casa. Hay hombres que hacen que sus hijos aprendan vicios en su casa. Yo no lo sé cuáles. Quizás tú estás luchando con el alcohol y no has logrado hacerlo y tus hijos te ven tomando alcohol. Eso es un mal que debes apartarte inmediatamente. Hay hombres también que su léxico, que sus malas palabras, que su mala conducta es un mal para su familia. Yo no sé exactamente con lo que tú estás batallando. ¿Cuál es el mal el cual Dios te está pidiendo en este momento
que debes de apartarte. Primero, debes de aborrecer el mal. Y segundo, debes de apartarte del mal. Para muchos en este tiempo contemporáneo, el mal puede ser el Internet. El Internet, que muchas veces sirve para cosas buenas, también sirve para cosas malas. En primer lugar, te consume mucho tiempo que no dedicas a la familia. Además de eso, si tú tienes problemas con la pornografía, es algo que va a alimentar un vicio en tu vida y eso está trayendo un mal a tu hogar. Entonces Dios en esta noche nos está invitando a cada uno de nosotros los hombres a identificar el mal que estamos poniendo o llevando a nuestras casas y separarnos de ese mal. ¿Para qué? Para buscar a Dios. Entonces, el primer principio que estamos aprendiendo en esta noche para ser padres maravillosos o excelentes es ser temerosos de Dios, aborrecer el mal y apartarnos del mal, apartarnos de los vicios, apartarnos de las exageraciones, apartarnos de la violencia, apartarnos del mal decir, apartarnos de un mal carácter para ser padres maravillosos. El segundo principio tiene que ver con valorar a nuestros hijos. Amén. Job 1:2 dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos tenía Job? 10 hijos, imagínate. Hay algunos que tienen un hijo y ya no saben qué hacer con ellos, ¿verdad? Ya no lo soportan. Esa es la verdadera palabra. Pero Job tenía 10 hijos. Y aparte que Job tenía 10 hijos, Job dedicaba tiempo a sus hijos. Los cuidaba. Se pueden imaginar ustedes la señora de Job haciendo 10 desayunos, 10 almuerzos, 10 cenas, llevando a los niños al colegio, lavando su ropa, a 10 hijos. Y Job valoraba a sus hijos, amaba a sus hijos. Hoy en día está pasando en nuestra cultura moderna algo muy penoso, algo muy desagradable. Los niños no están siendo valorados. Los niños están siendo despreciados. Los niños están siendo utilizados y abusados. Está pasando. Pasa en nuestra Guatemala. Pasa en el mundo entero. Incluso hay un nuevo concepto de familia que se llama la familia DINC. No sé si existe en Latinoamérica, pero en Europa es algo que está ocurriendo frecuentemente. DINC significa doble ingreso, no niños. ¿Y cómo funciona eso? Alguien conoce a una chica bonita, a una chica guapa, y le pregunta cuánto gana de sueldo. Y ella le dice, pues mira, yo gano 7,000 quetzales. Y el chico le dice, pues yo gano 8,000 quetzales. Entre los dos hacemos 15,000 quetzales. Juntémonos, unámonos, compremos un bonito apartamento y con un bonito carro, viajemos por el mundo sin tener niños, sin tener hijos. Y si a alguno de los dos se le ocurriera tener hijos, nos separamos. Ese es el concepto de la familia DINC. Y tú te sorprenderías cuántos ya cientos de miles de familias viven sobre ese concepto. ¿Por qué? Porque miran a los hijos como un estorbo. Miran a los hijos como un obstáculo a su preparación académica, al éxito de la vida. Quieren ganar el mundo y quieren sacrificar a la familia. ¿Cuántas veces hemos visto eso en nuestra cultura? Pero la palabra de Dios dice exactamente lo contrario.
Salmo 127:3 dice: los hijos que tenemos son un regalo. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Tenemos que saber valorar a nuestros hijos. En la cultura moderna se contratan niñeras para poder cuidar a nuestros hijos. No les queremos dedicar tiempo. Les compramos juegos electrónicos para que puedan jugar. Les hacemos participar en un vicio del teléfono para no compartir tiempo con ellos. Porque no tenemos el concepto que la Biblia dice de ellos. Si nosotros tenemos el concepto que un hijo es un estorbo, lo trataremos como un estorbo. Nunca estaremos con ellos. Siempre trataremos de ser un padre ausente. La mayoría de padres no es que no vivan en casa. Viven en casa, pero son ausentes de sus hijos. La mayoría de padres, de los hombres y de los hombres que han delinquido, como los personajes de las maras, pues muchos de ellos tuvieron papá, pero ausentes. Entonces, el segundo principio es que tenemos que amar y valorar a nuestros hijos. Tenemos que pasar tiempo con ellos. Sería una pena no aprovechar este tiempo que estamos viviendo, donde estamos obligados a estar en una cuarentena, a estar en un toque de queda con nuestros hijos y que nuestros hijos sean ausentes. Que cada quien esté en su propia habitación viendo su televisión, compartiendo con amigos y no con nosotros que somos sus padres. Así que tenemos que valorar a nuestros hijos. Principio número 3. En el capítulo 3 dice: su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, quise decir, y 500 untas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Se dice que Job era un hombre millonario, riquísimo. Eso era Job. Sin embargo, hermanos, Job tenía, a pesar de ser riquísimo, él tenía tiempo para sus hijos. Dice la Escritura que todas las mañanas él dedicaba tiempo para sus hijos. Él dedicaba tiempo para su familia. Hoy en día vivimos en una cultura donde algunos no quieren trabajar. Hay padres que no quieren trabajar. Y la palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo 5:8 que si alguno, dice, pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. También dice en Proverbios 12:11 que el que labra su tierra se saciará de pan. Son dos conceptos. Aquellos que no trabajan no van a tener suficiente para su casa. Y aparte de eso, viven en un mal testimonio. No importa que tú seas un buen cristiano, que seas un líder, que asistas a la iglesia, que cumplas con la palabra del Señor, pero si no eres un buen proveedor para tus hijos, estás dando un mal testimonio. Peor que un incrédulo, dice la palabra, ¿verdad? Quizás los incrédulos no creen en Dios, pero son buenos proveedores para su casa. Imagínate esta palabra que viene para nosotros en este tiempo. Tenemos que trabajar. Dice la palabra del Señor también, y este es el cuarto principio, en Job 1:4, que iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellas.
tiene que ver mucho con el principio de ser trabajador. Job, si se escribiera este libro en este tiempo, se dice que tendría 3 veces la fortuna del hombre más rico del mundo, imagínate, ¿verdad? Puede ser el dueño de Amazon, el dueño de Microsoft. Él tendría 3 veces más la fortuna de ellos. Y aún así él tenía tiempo para su familia, tiempo para sus hijos. Él era una persona influyente en su casa. Él era la persona que mantenía junta a la familia. Él hacía una reunión familiar todos los días para que sus hijos se pudieran reunir. Él fomentaba la unidad en su familia. Y hoy en día a veces somos los mismos padres los que fomentamos la desunión en nuestros hijos, hablando mal el uno con el otro. Damos mal testimonio o referencia del uno con el otro para que no se hablan, para que tengan rivalidad. Y la palabra del Señor, recuérdate que dice que podemos vivir juntos, sí, pero juntos en armonía. Eso es bueno y es delicioso, como muy pocas cosas en la vida. Así que para recordarte, el principio número 1 es ser temeroso de Dios. Principio número 2, valorar a nuestros hijos, amar a nuestros hijos, dedicarle tiempo a nuestros hijos. Número 3, ser un buen trabajador, ser un buen proveedor. Ser un hombre que está llenando las necesidades de su casa, de su familia, y no solamente las propias. Quizás tú ves la necesidad en tus hijos de ropa, de zapatos, de estudios, y lo miras como un gasto. Y por eso compras cosas para ti y no para tus hijos. ¿Por qué? Porque no lo miras como una inversión. Yo quiero decirte que todo lo que nosotros invertimos en nuestros hijos es para su futuro. Traerá un buen futuro el invertir para nuestros hijos. De esta manera estarás usando el dinero para beneficio de tus hijos. Dios quiere que tú y yo seamos buenos administradores del dinero que nosotros tenemos. Y por esa razón los principios fundamentales de la palabra de Dios nos dice que pongamos inversión en nuestra casa, en nuestra familia y también, hermanos, en el reino de los cielos. Si tú quieres ver multiplicado tus ingresos, si tú quieres ver multiplicado tus empresas, tus bendiciones, qué sé yo, qué es lo que tú quieres que crezca, tienes que ser buen mayordomo de tus ingresos, de tu inversión. ¿A dónde está yendo a parar tu dinero? ¿A la Pepsi-Cola, a la Coca-Cola, a McDonald's, bueno, no quiero decir marcas porque creo que no se puede, pero a la venta de pollo? ¿A dónde está yendo a parar tu dinero? Y ese dinero que tú tienes y que Dios te ha dado debe de ir a tu familia, a hacer una inversión para el futuro de tus hijos. Y también debes de cumplir con dar tus ofrendas al reino de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y por último, en el versículo 5, dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Gloria a Dios. Job, hermano querido, era un hombre espiritual. Era un hombre que estaba al cuidado de su familia. Es bíblico que seamos nosotros los hombres y no nuestras esposas, aunque lo hacen muy bien, el que podamos compartir la palabra de Dios con nuestros hijos. Si tú acostumbras o tienes el tiempo de desayunar con tu familia en esta época,
debes compartirle la palabra de Dios. Si almuerzas, si cenas todo el tiempo, la palabra lo dice, que cada uno de nosotros debe de sembrar en sus corazones la palabra del Señor. Somos nosotros los responsables de la vida espiritual de nuestros hijos. Y hemos delegado eso a nuestras esposas, a las mujeres, cuando la palabra... Y a veces qué bueno cuando lo delegamos a nuestras esposas. Pero a veces lo delegamos a las escuelas, a los colegios. Ponemos a nuestros hijos en un colegio cristiano porque les queremos delegar a ellos, enseñarles la palabra de Dios. Y es a nosotros que nos corresponde este privilegio de enseñar la palabra del Señor. Amado hermano, muchos de nuestros hijos se han alejado de Dios, porque nosotros no hemos sido los padres que Dios quiere que seamos. Así que en esta noche yo quiero pedirle a nuestro Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo que nos bendiga con entendimiento. Que no solamente pensemos que somos padres porque tenemos un hijo o hija y porque llevamos el sustento económico y que ahí terminó nuestra responsabilidad. Eso para nada es cierto. Debemos ser una generación de padres que se levantan como Job, donde la relación con Dios es importante, es prioritaria, y de esta manera nuestros hijos también serán una prioridad. Espero poder grabar un segundo mensaje donde también hablemos sobre nuestro matrimonio, sobre nuestro rol como esposo, para que la voluntad de Dios sea para con nosotros, porque tú la conoces, que sea buena y agradable. Que el Señor nos dé en esta noche su espíritu de sabiduría, para poder arrepentirnos de no haber cumplido con lo que Dios ha puesto en su palabra, con el diseño de Dios. Y por eso vemos hoy hijos que se han rebelado no solo en contra de sus padres, sino en contra de Dios. No hemos sabido dejarles un legado espiritual y por eso la palabra de Dios hoy nos demanda el poder hacerlo. Padres, les amo con todo mi corazón. Dios ha hablado a mi vida y sé que ha hablado a tu vida. Y es el momento de poner nuestra vida en corrección. Como leí al principio, la palabra de Dios no solamente enseña, la palabra de Dios corrige y corrige nuestro camino. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos pronto. Que estés bien. Cuídate, cuídate más allá de lo que lo estás haciendo. Y sé que pronto nos veremos en forma saludable. Eso deseo para ti. Adiós. Bendiciones.